Palabras con poder. En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Rodrigo Sánchez y Rocío Fonseca. 6:39 p.m. Rocío Fonseca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? Hola, ¿ustedes? Rocío. Súper bien, pues Rodrigo Sánchez. Me encanta verte con bufanda, Sí, a ver si además, anticipas multiclima, que se vaya el calor, digo. El Sí, calor señor. y el dolor también. Rodrigo Sánchez desde el Palacio de la Moneda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo sí tengo mucho calor y mucho dolor. Pobrecito. Te veo con calor y con dolor. Parto contigo, Rodrigo, porque se sigue realizando el cónclave oficialista que estábamos mencionando recién, con un diputado Mulet analizándolo también desde lejitos. Estaba en su casa, después de haberse bajado. Me lo pierdo sin falta. Sí, dijo. no, le faltó decir eso. Sí. Que no había ningún interés en conformar una oposición homogénea de cara al próximo proceso, al periodo legislativo. Y claro, era una ceremonia, Rodrigo, que originalmente se iba a realizar en el excongreso y empezó a perder invitados y terminó realizándose en el Palacio de la Moneda. Y ahí están, po. Ahora, sin duda, fuera de la democracia cristiana están de todas formas representantes de los sectores más relevantes y que más votos acarrean del oficialismo que va de salida. Ojo, que incluyendo también, aparte, o algunos Alcalde. representantes de la democracia cristiana, la alcaldesa Pizarro, el alcalde Toro, llegaron como, podríamos decir, un gesto simbólico para agradecerle al presidente Gabriel Boric por ciertas medidas que se tomaron en sus comunas, también como un gesto de unidad para las fuerzas progresistas, porque nosotros lo conversábamos de alguna forma ayer. Si la lectura de este cónclave o comité político ampliado, como quiso llamarle el gobierno, para quitarle un poco esta magnitud de la cual hemos estado hablando durante los últimos días, tenía como principal finalidad darle espaldas o darle un poquito más de apoyo a estas últimas horas del gobierno del presidente Gabriel Boric y a su figura, o por otra parte, que se aprovechara como una suerte de instancia para coordinar al arco progresista en su mayor magnitud frente a los desafíos que se vienen a partir del 11 de marzo. Si la tesis será la primera, claramente la postura de diputados como por ejemplo Jaime Mulet o quizás el de Tomás Hirsch o incluso la militancia del Partido Radical que termina estos 4 años de gobierno con el presidente Gabriel Boric de manera más bien distanciada, es válida, porque claro, es una lectura el no hacerse presente en el fondo para no aparecer en la foto y no darle mayor validación a esta administración que terminó con ciertas medidas que a ellos no les gustaron. Pero si la tesis era tratar de dar un gesto de unidad del arco progresista, bueno, claro, se entiende mucho mejor el gesto de los alcaldes de la democracia cristiana que llegaron hasta este lugar, independiente a la definición institucional de su partido y también las voces de los senadores de la Falange que plantearon que ellos no tenían que ponerse en una foto con un gobierno que no los invitó a formar parte de él. Eso, de alguna forma, también tiene sus matices, considerando que el presidente Gabriel Boric en varias oportunidades extendió la invitación a la Falange, pero fue la directiva la que en su momento tomó la decisión de no formar parte institucionalmente de esta administración. Las tesis son variadas, pero fíjense ustedes que lo que se ha tomado la discusión durante estas últimas horas, más allá de los balances, de los copagos cero, de la reforma a las pensiones, del salario mínimo y otras medidas que evidentemente forman parte del legado de esta administración, es lo que está ocurriendo por estas horas en los Estados Unidos con la visita de José Antonio Kast a Miami para participar de la cumbre Shields of America y su probable intercambio también con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, si es que esto finalmente se concreta. Hemos visto en imágenes, por supuesto, lo que ha estado aconteciendo por allá, al embajador Brandon Judd formando parte también de la comitiva en esta visita a Miami, y tanto este viaje como lo ocurrido durante esta semana con este proyecto que conmuta penas a las personas que se encuentran con enfermedades terminales o con problemas de salud delicados, que ha abierto un debate y un flanco también, por supuesto, al gobierno entrante, considerando que en este paquete eventualmente podrían entrar reos que se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad o por delitos graves de alta connotación social, por violaciones, por homicidios que han marcado en su momento la agenda en nuestro país. Evidentemente que todas las miradas y todas las críticas han estado apuntando hacia allá,
para formar de alguna forma esta distancia. O sea, escuchamos a Janet Jara durante esta jornada, ex candidata presidencial y ex ministra del Trabajo, plantear que al parecer las personas que querían tratar con amor a los delincuentes no estaban de nuestro lado. Esto apuntando a la crítica que en muchas oportunidades José Antonio Kast en medio de la campaña le hacía a la propia Janet Jara con estos dichos que en su minuto él interpretó como una suerte de mano blanda contra la delincuencia, cuando ella hablaba de que había que entender los contextos también para hacerse cargo del fenómeno de la delincuencia, no solamente las medidas punitivas. Bueno, ahora Janet Jara utiliza esto desde el otro lado, planteando que este proyecto de ley que el propio Kast de alguna forma valida en una declaración en el marco de este viaje, la crítica al parecer se puede dar vuelta para el otro lado. Es un debate abierto de todas maneras, mucha distancia también con el hecho de que el presidente electo esté participando en una cumbre con líderes de derecha, aunque recordemos también en su momento el propio presidente Boric ha hecho lo mismo o ha tratado de también solidificar sus vínculos con líderes progresistas. Así que, bueno, es parte en el fondo de las definiciones que toman los mandatarios y al menos hoy se ha convertido en caldo de cultivo para que en este último encuentro encabezado por el jefe de Estado, los dardos apunten a quien va a encabezar el país a partir del 11 de marzo. Rocío Fonseca, lo comentábamos al comienzo del programa con Paola Berlín y a propósito de una nota que uno puede revisar en Mega Noticias Prime el día de hoy. Han pasado demasiadas cosas esta semana hasta el punto en que cuestiones que fueron hace tan solo un par de días, uno siente que fueron hace meses. Yo pienso que hace como 10 semanas que se pelearon el presidente Boric y el presidente Kast en el Palacio de la Moneda y fue hace 72 horas. Increíble. Realmente ha pasado demasiado en tan solo una semana que ahora la guinda de la torta es este cónclave, not cónclave oficialista, que de todas Mientras formas... allá arriba en el norte hay un cónclave for the Americas, digamos. Cónclave for the Americas. Es decir, efectivamente, cables, no cables, candidaturas a la ONU, no candidaturas a la ONU, resurgimientos de ex candidatas presidenciales. Ha sido una semana movida. Bastante movida, diría yo. Y fíjense que, tú lo decías, es impresionante que pareciera que esta disputa, el quiebre finalmente en el traspaso de mando hubiese sido hace un mes atrás y fue recién, hace, ¿cuánto? 2 días, 3 días atrás, y sigue muy latente esa disputa. Se han sumado por supuesto otros condimentos, como mencionaba recién Rodrigo, pero yo creo que hay que ver qué va a pasar de lleno el 11 de marzo. Yo creo que este acto republicano va a ser como lo hemos visto años anteriores, pero sin duda va a estar esta tensión de telón de fondo. De cierta forma, hoy día en la mañana veíamos cómo el presidente Gabriel Boric, en una actividad que tuvo justamente en el Palacio de la Moneda, insistía en retomar el diálogo. Él aludía a entregar el informe de Arica 100 en materia de regionalismo, justamente de zonas extremas, entregar este informe al próximo gobierno. Y él decía, bueno, no voy a poder. Bueno, se lo dejamos en el escritorio. Y después dice, con un tono bastante sarcástico, por lo demás, tenía claro que el presidente electo estaba en Estados Unidos, dice, parece que está en Estados Unidos. Mientras José Antonio Kast ya se estaba desplegando, sabemos que viajó ayer en la noche y él le consultan justamente por las declaraciones que había dado el presidente Boric en una entrevista televisiva ayer en la noche, y él dice... ya dimos vuelta a la página, ya quedó todo atrás respecto al traspaso de mando, pero evidentemente eso no ha sido así. Y de hecho, lo comentábamos antes de comenzar el bloque, José Antonio Kast en Estados Unidos coincide con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Youth, en un encuentro bastante inédito de cierta forma, porque refleja una cercanía muy importante entre ambas figuras. José Antonio Kast dedica unos minutos directamente al embajador, dice que lo ha pasado mal el último tiempo, que espera que las relaciones cambien, haciendo un gesto bastante importante. Y Brandon Youth, por su parte, también dice que finalmente espera dar vuelta la página en relaciones diplomáticas, marcando sin duda un antes y un después en las relaciones, como lo va a hacer al menos el futuro gobierno. Una especie de borrón y cuenta nueva que... Yo creo que hasta ahí nomás, porque las tensiones siguen latentes y al menos en el cónclave, mal llamado cónclave, quizás oficialistas hicieron notar, principalmente sumando las nuevas repercusiones. Y no olvidemos, que yo creo que no lo habíamos mencionado, el factor Bachelet, que también ha estado muy latente esta semana. Sí, como que volvió a aprenderse.
el tema Bachelet durante esta semana, Rocío, a propósito de las reflexiones que hace en algún minuto el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, lo que también empiezan a responder desde el Partido Socialista, reiterando que se van a poner tensas las relaciones si es que esto no es apoyado por parte del próximo gobierno, el futuro oficialismo acusando que esto es un chantaje, como que habían pasado una semana en donde el cable chino era el foco de atención y ahora nuevamente volvió a surgir otro de los legados o fierros calientes que puede estar dejando esta administración la próxima, como es la candidatura de la ONU Michelle Bachelet. Y que yo creo que ya dejaron clara cuál va a ser la postura. El tema es qué va a pasar en la práctica, qué va a pasar con México y Brasil. ¿Va a seguir siendo una candidatura solo de esos países? ¿Qué definición va a tomar José Antonio Kast? Y no hay que olvidar lo que va a pasar el día del cambio de mando, el 11 de marzo, cuando el presidente Lula llegue también a participar y tenga este encuentro con el futuro presidente. Rodrigo Sánchez, ¿será algo que se podrá coordinar en este cónclave o se están viendo otras cosas? El factor Bachelet yo creo que es algo que claramente no se va a profundizar, considerando que son muchos los temas que se están abordando por estas horas, y les cuento que el mecanismo para escuchar palabras al interior de esta reunión es bien burocrático, porque primero, claro, se escucha al ministro del Interior, luego a los integrantes del comité político, luego a las directivas, luego a los parlamentarios, luego a los alcaldes, luego a los gobernadores. Probablemente cada quien viene con sus agradecimientos, balances o críticas en relación a este gobierno. Así que no creo que sea la tónica, una estrategia en relación al factor Bachelet. Lo que sí creo que ya está medianamente asumido es que la definición del presidente Kast va a ser efectivamente rechazar esta candidatura o simplemente no apoyarla, con los argumentos que ya han dado algunos representantes del Partido Republicano e incluso al interior de Chile Vamos. Entonces, va a ser un asunto delicado de administrar para el gobierno entrante, considerando que de vuelta, luego de que se tome esta decisión, no van a estar los mejores ánimos en el Congreso, y claramente con esto José Antonio Kast se va a posicionar como un presidente con una oposición más dura de lo que se pueda esperar. Ya habíamos escuchado algunas advertencias, como la de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en una entrevista que dio en un podcast de La Tercera, donde ella de alguna forma hacía la invitación a medir las consecuencias de rechazar la candidatura de Michelle Bachelet, que además, hay que recalcar, no va a estar presente en este cambio de mando por problemas de agenda, pero claramente si lo que ella busca es contar con el apoyo de la próxima administración, creo que hay problemas de agenda. No sé si hay una agenda más importante que esa. Claramente creo que también de alguna forma desde su círculo ven venir que la respuesta por parte de José Antonio Kast no va a ser de las mejores. Y tal como ustedes planteaban, el escenario que va a quedar, y eso también de alguna forma se ha esbozado cuando se le pregunta al gobierno, es que esa candidatura va a estar apoyada en lo formal por México, por Brasil, y desde lo simbólico por el progresismo en nuestro país, más no por el gobierno del presidente Kast, quien también debe darle algunos gestos a la administración del presidente Donald Trump. Y además de las críticas a la administración Boric, además de las críticas a cómo se ha llevado el proceso del cable submarino chino, sumarle una crítica, un gesto negativo a Michelle Bachelet, una de las principales representantes del progresismo, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, también podría eventualmente ser un gesto de acercamiento a la administración del presidente de los Estados Unidos. Para finalizar, fíjense ustedes que en las últimas horas he estado revisando algunas postales, algunas imágenes que dejó el último cambio de mando, y hay una escena que representa muy bien lo que es administrar tensiones, administrar diferencias y a la vez darle un impulso republicano simbólico a esta ceremonia. No sé si ustedes recuerdan el abrazo que le dio el presidente Boric en ese entonces al presidente Piñera. Fue un abrazo donde Gabriel Boric, si bien es cierto, recibe el gesto del expresidente Piñera, él con su brazo marca una cierta distancia. O sea, no es un abrazo fraterno ni afectuoso, sino que es un abrazo formal. Sin embargo, las palabras del presidente Piñera pasaron a la historia. Él primero le dice: yo soy creyente, yo creo en Dios, espero que Dios lo acompañe. Y acto seguido le dice, yo tengo una muy buena opinión de usted. Sí. Y eso, imagínense, luego de haberse dado duro en la campaña, luego de ese tenso llamado telefónico el día de la elección presidencial cuando Gabriel Boric gana, aún así, Sebastián Piñera
le da este gesto republicano, humano, fraterno al presidente Boric, quien lo saluda de una manera formal, y posteriormente esta buena relación, independiente de las diferencias políticas, se vio reflejada incluso en un viaje donde el presidente Piñera acompaña a Gabriel Boric al cambio de mando en Paraguay, y los llamados telefónicos, las conversaciones que existieron en el camino para ayudarse en materia de reconstrucción, de combate a los incendios, de otro tipo de asesorías, donde también estuvo disponible siempre el presidente Piñera y el presidente Boric a escucharlo. Eso se replicará ahora pese a todas estas tensiones. Yo lo veo difícil. Ojalá me equivoque, pero creo que este mismo espíritu no va a estar presente este 11 de marzo. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo también lo veo Mira, muy difícil por la cantidad de cosas, ¿no? O sea, hay un gobierno que ya le dijo al gobierno saliente que no les cree. Pero ¿sabéis qué? Y además que por eso, Matías, yo creo que hay una parte que es enteramente subjetiva y que tiene que ver con la química, con las simpatías. Son demasiado distintos nomás. Sí, pero es que hay gente que es súper distinta, que tiene onda igual, que puede tener. Yo creo que aquí simplemente hay una química, hay mala química. Más allá de las razones, no se caen bien. Y creo que eso es recíproco. O sea, iba a ser lo justo y necesario nomás. O sea, a ver, yo creo que los dos son personas que están bien intencionadas y que no me cabe duda que van a poner, digamos, la sonrisa para la foto porque les parece que es lo que corresponde en un acto que ambos quieren que salga bien. Pero... Y lo digo sin ninguna ánimo de crítica, hay sonrisas que vienen más desde el corazón, digamos, y otras sonrisas que son más... Hay gente que es seria, como yo. Claro, no, pero tú... Es verdad. Pero yo te digo, no te digo que vaya a ser impostado. Normalicemos a los serios, Paola, por favor. Ya, normalicemos. No se puede hablar en serio contigo, por más seria que seas, oye. Pero yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Se entiende. Más allá que puedan estar de acuerdo o no, con toda seriedad. Pero claro, yo creo que sin duda se van a cumplir con los distintos ritos e hitos históricos, republicanos, pero claro, va a ser lo justo y necesario en el sentido de que no va a haber ni un guiño mayor, ni una señal mayor, ni un abrazo mayor, nada a lo que vimos con el traspaso Piñera-Boric. Y hay que ver qué va a pasar de ahí en adelante, porque va a haber una agenda bastante intensa del futuro presidente y ver qué pasa justamente con estos temas. ¿Qué van a hacer con el cable submarino chino? ¿Qué van a hacer con la ley de conmutar penas? Que ya está claro que la futura oposición va a ser muy dura con ese tema. Y por otra parte, también qué va a pasar con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Son 3 temas que están totalmente sobre la mesa y que van a tener que decidir en los primeros días quizás, o los primeros meses, mejor dicho, del mandato del presidente José Antonio Kast. Y por otra parte, yo quiero ver qué va a pasar con el futuro expresidente Gabriel Boric. A mí me llamó mucho la atención, hablando de las imágenes que mencionaba Rodrigo recién. Estaba revisando las imágenes del Comité Político Ampliado de La Moneda y fíjense que está sentado el presidente Gabriel Boric, Janet Jara, Tomás Bodanovich. Mira. Tienes toda la razón, lo noté también. Que efectivamente... Como la Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, digamos. Sí, Padre, no, Hijo, se estaba... Santo, o sea, porque... no me pareció coincidencia al cómo estaban sentados en orden que Janet Jara estuviera presentada inmediatamente a la derecha de el presidente de la República. Como, claro, mi sucesora Y o inmediatamente casi... después, efectivamente, Tomás Bodanovich. Ojo también con la presencia en esa mesa central de la alcaldesa de Quintana Normal, Karina Delfino, es decir... ciertos rostros que claramente están tratando de mandar un mensaje de qué es lo que se viene o con quiénes es lo que se viene. Y si es por mensajes, ¿qué es lo que opinas tú del rojo? ¿Qué es lo que, además, fondo rojo, pero ya está en la moneda, no se puede pintar, de manera distinta. Y hablando de Janet Jara, ojo también con lo que vaya a pasar con su militancia en el Partido Comunista. Y hoy día... Dijo, se vienen cositas, básicamente. Se vienen cositas, claro. Que ya tiene una decisión tomada y que la va a dar a conocer en su momento. Decisión que yo creo que está... Yo también creo que es súper claro. O sea, tú no dices tengo una decisión tomada si va a seguir todo igual, ¿no? Sería anticlimático que después diga mi decisión es que sigo militando en el Partido Comunista. Compañero, esa era mi decisión, se la creyeron. No, claramente Rodrigo Sánchez da la impresión con estas palabras de Janet Jara que efectivamente se viene un distanciamiento definitivo del partido en el cual militó durante décadas y con el cual llegó a la candidatura presidencial. Y esto considerando también el ambiente que hay hoy en día en el Partido Comunista, con, podríamos decir, demandas internas cruzadas, todo lo que se ha generado en relación al borichismo y el jaduismo, podríamos decir, en ese partido que, de todas maneras,
tanto el jaduismo como el borichismo, están participando unidos en este cónclave. Veíamos a Juan Andrés Lagos, veíamos también a Hugo Gutiérrez, a Fernando Carmona, veíamos, no Hugo Gutiérrez, perdón, Lautaro Carmona, Juan Andrés Lagos. Que hubiera llegado Hugo Gutiérrez, habría sido notición, claro. Rodrigo Sánchez. Perdón, se me pasó el tema de las barbas, porque veíamos hartas barbas ahí circular entre los invitados. Pero Sí, no, yo creo que sería como Hugo obviamente, Gutiérrez entrando al Palacio de la Moneda, es como Pagano entrando a Tierra Santa, así como salía incluso un poquito así como... Claro, no, probablemente se quemaría poniendo un pie Sí, dentro del Palacio de la Moneda. dentro del Palacio de la Moneda. Pero ese terreno, podríamos decir que de alguna forma se está arando en el Partido Comunista por estos días. Claramente no es tierra fértil para que Janet Jara pueda desplegar su liderazgo. O sea, si ella se insertara en medio de esta guerra cruzada que hay, y siendo ella también una representante de este borichismo, independiente de que en medio de la campaña ya tomó distancia del presidente Gabriel Boric, sería un elemento más dentro de este eje, en particular al interior del PC. En cambio, si asume un liderazgo en otra colectividad, o asume una independencia, o quizás, porque esto es un factor adicional, se llegase a integrar a esta oficina o coordinación que se está generando para proteger el legado del presidente Gabriel Boric, e imagínense ustedes, quizás se termina convirtiendo en la vocera oficial de ese proyecto, y se le da un peso político también, por supuesto, a todo eso. Bueno, eventualmente podría seguir siendo una voz de peso y autorizada del progresismo para los próximos meses, pensando que el presidente Boric ya al menos ha adelantado que su decisión es, no sé si estorbar es la mejor palabra, pero no va a estar en la primera línea, no va a ser el más crítico del gobierno de Kast, no va a estar torpedeando, no va a estar lanzando dardos, o sea, se va a dedicar más bien a disfrutar sus primeros meses siendo padre, instalarse obviamente en su nueva casa en San Miguel y ya para más adelante visualizar cuál es su futuro político, pero obviamente él no va a ser la voz que va a estar defendiendo el legado, serán otros, y Janet Jara tiene mayor capacidad de movimiento en relación a eso y quizás podría ser un destino oportuno para ella. Bueno, último tema del día, Julio César... No, mentira. Yo me quedo, si quieren me quedo. No, uy, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Rodrigo Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien. Suerte hasta el final de ese conclave que le queda un ratito todavía. Chao. Chao, nos vemos. Chao, Rocío buen fin de Fonseca, semana. buen fin de los dos. semana. Son las 7 de la tarde con 1 minuto.